Bienvenidos a Consultorio Abierto, un espacio donde las emociones encuentran su voz. Consultorio Abierto. Porque en este consultorio lo más importante sos vos. Bienvenidos a nuestro primer programa de Consultorio Abierto. Gracias a todos por estar del otro lado. Muchos se estarán preguntando qué es esto de Consultorio Abierto, muchas expectativas. Bueno, paso a contarles. Consultorio Abierto nace de la idea de que podamos hablar sobre la salud mental, ¿sí? Por un lado, desde un espacio profesional, desde un lugar profesional. Y por el otro lado, desde lo cotidiano, desde lo humano, ¿sí? Desde lo descontracturado, que este espacio de streaming también nos permite realizarlo desde este lugar, ¿sí? Para poder hablar de todo eso, de lo que no se habla, y para eso ustedes también van a formar parte de este espacio, que por eso es un consultorio abierto. Porque nos van a ayudar con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus dudas, ¿sí? Y entre todos vamos a poder llevar adelante este consultorio abierto. Ahora vamos a ver una plaquita, ¿sí? Que les preparé para este primer programa. Bienvenidos a Consultorio. Bueno, justamente en la plaquita intentamos poder mencionar, marcar algunos disparadores y algunas palabras que son las que se van a ir trabajando, hablando, que generan inquietudes, que generan a veces preguntas, problemáticas, trastornos, síntomas, ¿sí? Que tiene que ver con lo individual y con lo vincular, ¿sí? Pero bueno, antes de meternos de lleno a nuestro programa, vamos a presentarnos, ¿sí? Yo soy Lorena Carballo, soy licenciada en Psicología, soy especialista en Psicología Cognitiva Integrativa. Hace más de 10 años que ejerzo esta profesión y que acompaño a las personas en sus procesos, tanto personales, ¿sí? Como emocionales, y es algo que me apasiona, ¿sí? Y hoy encuentro en este programa un espacio para poder hablar desde la salud mental, hacer un puente, ¿sí? Desde lo profesional hacia lo humano. Por otro lado, también soy profesora universitaria y en ese espacio también me permite abordar a la psicología y a todas sus implicancias con mi experiencia clínica y poder aportar un granito de arena para futuros profesionales, futuros colegas que están en formación. Así que bueno, ahora quiero darle la bienvenida a este equipo, ¿sí? Y que ellos se puedan presentar. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Lore. Bueno, mi nombre es Julio Fleitas, soy peluquero, estilista, entre otras cosas. Dentro de mi profesión llevo muchos años en el cual acompaño a cada cliente en un cambio de imagen, tanto como también problemáticas que se van relacionando el día a día. Y bueno, estoy para sumarme a este equipo, gran equipo, la verdad, que es Consultorio Abierto. Y bueno, de mi experiencia y conocimiento que fui adquiriendo durante todos estos años, quiero dar mi aporte y acompañarte a esto. Gracias, Julio. Sebastián.
buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Julio. Buenas, Seba. Gracias por permitirme formar parte de este hermoso proyecto. La verdad que es una emoción enorme poder compartir este momento. Mi nombre es Seba Saraceni, soy licenciado en marketing. Hace 15 años que me desempeño en el área de marketing de una importante empresa de acá de la provincia. También me desempeño como profesor en la Escuela Municipal de Negocios, donde, bueno, ayudo y colaboro a emprendedores en lo que tenga que ver con su desarrollo personal y llevar adelante sus proyectos, ¿no? Tengo 45 años, soy papá, soy hijo, soy tío, soy hijo, amigo, esposo, no sé si dije. Y bueno, mi idea es acompañar de esta persona normal, digamos, natural, sencilla, este proceso, este lugar, este espacio. No soy psicólogo, pero casi. Ahí nomás. He tenido la oportunidad de convivir con una estudiante en psicología donde pude escuchar horas y horas sobre esos libros, ¿sí? Así que no soy psicólogo, pero estuve cerquita. Creo que me faltó rendir las materias y tener el título. Tuve la oportunidad de hacer terapia, que eso también vamos a hablar de esto lo que son los distintos tipos de terapia que hay, ¿sí? De la psicoterapia y el psicoanálisis. Tuve la oportunidad de atravesar ese momento y de vivir la experiencia y de poder diferenciarla nomás. Entonces, bueno, desde ese lugar, desde el lugar de una persona común, poder transmitir esa mirada, digamos, diferente, sencilla, y aportar, digamos, un granito de arena, haciendo también por ahí esas preguntas que nadie se anima a hacerlas, que por ahí algunos, y nos dimos cuenta en este trayecto que estamos en redes, que hicimos un par de preguntas que algunos no se animaron a responder. Es lo que pasa. Es lo que nos pasa muchas veces con esto de los mitos y los tabúes, digamos, de la psicología, que lo que venimos justamente acá a acompañar y a romper. Lo que quiero es tratar de a esa persona que está atrás, a esos seguidores que tenemos y que nos están acompañando, si hay alguno que por ahí nos animó a ir a terapia o a recurrir a un psicólogo para destrabar alguna cosita que por ahí lo tiene medio rara, si yo logro desde acá poder empujarlo a que lo haga y lo logro, ya soy súper feliz. Pero bueno, sin más preámbulos, yo lo que quiero es también saludar y agradecer a la producción de Aguará, porque la verdad que desde que presentamos el proyecto, ellos nos abrieron las puertas y la verdad que nos impulsaron a llevarlo adelante y nos empujaron desde una manera muy profesional y humana y libre, de manera libre para nosotros, de poder desarrollar este proyecto y acompañar a Lorena en este proceso. También, obviamente, saludar, y esta vez yo no me voy a olvidar, tengo que no olvidarme, digamos, de saludar y agradecer al pulpo de esta productora, ¿no? Le llaman el pulpo, que está en los controles y que es el responsable de que estemos en estos momentos en vivo. Así que le mando un fuerte abrazo de acá, desde este lugar, del otro lado en la parte de operación, digamos, ¿no? del programa, de todo lo que es Aguará y este programa que nos va a acompañar, a Gino. Bienvenidos, chicos, hola, ¿cómo andamos? Gino. ¿Todo bien? Qué lindo, al fin el consultorio está abierto. ¡Al fin! Bienvenidos a Aguará, chicos, la verdad que esta es una propuesta que esperábamos mucho con el grupo de producción también, es un tema súper interesante, es una propuesta súper interesante. Así que mucha merda, muchos éxitos. Gracias. Gino. Te vamos a tener ahí, vas a tener que estar bastante más atento. Sé que igual estás súper atento, pero te vamos a hacer preguntas también, Me van a probar, me van a hacer así tipo... Te vamos a sentar en el consultorio. Acá desde mi diván. Claro. Estamos todos puedo sentados. responder. Sí. Estamos todos sentados en el diván, me parece. Hoy somos 3 que estamos físicamente presentes. Tenemos un montón de personas atrás también que van a tener la oportunidad de hacer preguntas y de estar en contacto con nosotros, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y hoy vamos a arrancar con una pregunta, sí, que
a veces es muy difícil, ¿sí? Y que es muy necesaria que nos hagamos. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de salud mental? ¿Sí? ¿Qué pasa con la idea de ir al psicólogo? ¿Por qué hay tanto detrás que arrastramos, creo yo, sí, con una cuestión de prejuicios, con una cuestión de mitos, que los vamos a ir desglosando justamente? Pero ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes, sí, que cuesta tanto poner en palabras esto de la salud mental, o de no me siento bien, o de ¿será que tengo que ir al psicólogo? O de decir simplemente voy al psicólogo. Bueno, a ver, es lo que muchos por ahí dicen, ¿no? Es para locos, es como decíamos, ¿no? En la promoción del programa, digamos. Es para locos, es de débiles, es de valientes, o lo necesitamos en algún momento, digamos, esto de ir al psicólogo. Claro, yo creo que mucha gente lo tiene como algún prejuicio o miedos a decir voy al psicólogo o contar esa parte y muchas veces no es así, no va por ese lado. Sí, es así, o sea, bueno, no sé cómo elegimos, digamos, ¿Cómo elegimos? cómo elegimos un psicólogo. A ver, primero que psicólogos hay muchísimos, orientaciones hay muchísimas, ¿sí? Nosotros nunca vamos a saber cuál es el mejor profesional, en este caso psicólogo, porque no existe el psicólogo correcto. Más bien tenemos que primero ver cuál es la demanda que hay, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy padeciendo para poder buscar una orientación que se ajuste quizás a lo que yo necesite o a lo que yo busque, ¿sí? Y ahí entramos a lo que vos dijiste hoy al comienzo. Mucha gente desconoce, y es normal, porque la gente que no estudia esta carrera, que no tiene conocimiento sobre esto, no entiende, y es normal, que existen orientaciones dentro de la psicología, ¿sí? Y que ahí hay, digamos, como dos divisiones grandes, bien marcadas en cuanto a la orientación, ¿sí? No es lo mismo cuando hablamos de un psicoanálisis que cuando hablamos de una psicoterapia. No es lo mismo hacer psicoanálisis que hacer psicoterapia, ¿sí? Mucha gente entiende a la psicología como, o lo asocia, por ejemplo, al diván, ¿sí? Gino lo dijo también. Claro. Es eso lo que está como marcado, instaurado, ¿sí? Pero no todos los psicólogos tenemos un diván, y me incluyo porque yo estoy del otro lado, estoy del lado de las psicoterapias, ¿sí? Bueno. Sí. Las psicoterapias abordan desde un lugar totalmente diferente, ¿sí? Vamos a abordar en algún programa las diferentes, sí, no voy a entrar Terapias ahora, que tenemos. claro, las diferentes orientaciones y todo, porque hay un montón de orientaciones, no es una sola psicoterapia, ¿sí? En cambio el psicoanálisis sí, el psicoanálisis es una manera de abordar al sujeto, ¿sí? Las psicoterapias hay una diversidad, de orientaciones que hacen el tipo de terapia que se va a encarar, ¿sí? Entonces, no hay un bueno o mal psicólogo. Simplemente a muchas personas les pasa, y eso a veces genera que las personas no quieran ir más. El hecho de decir no me sentí cómodo, no me funcionó, no me ayudó. Y creo que esto también tiene que ver con el desconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo voy a un psicoanalista, el tiempo que me va a llevar una terapia analítica es mucho más extenso que el que me puede llevar el ir a una terapia breve, a trabajar cuestiones breves, ¿sí? Entonces, no hay bueno o malo. Puede servirte o no. A ver, es como cualquier otro profesional. Podemos sentirnos incómodos o podemos sentirnos cómodos. Y lo importante a destacar acá es esto, que la persona que decida, porque ya cuesta tomar ese paso de ir. Cuesta un montón, Sí. cuesta un montón tomar. ¿Y cómo sabemos cuándo lo necesitamos? Digamos, ya haciendo la pregunta, ¿cómo elegimos un psicólogo? ¿Cuándo lo necesitamos? Totalmente. ¿Cuándo lo necesitamos? Cuando hay un malestar significativo, ¿sí? ¿A qué me refiero con malestar significativo? Si yo voy a lo que es el término, ¿no?, de la salud mental, yo lo que estoy abordando es, si yo hablo de salud mental, estoy hablando de un equilibrio, ¿sí?, que tiene que ver
con lo emocional, con lo psicológico y con lo social, ¿sí? Esos 3 pilares hacen que el individuo pueda tener una vida en la que pueda desenvolverse de manera normal, tranquila, adaptada, que pueda encarar las adversidades de la vida sin mayores dificultades, porque todos tenemos dificultades, ¿sí? Todos tenemos padecimientos, pero que esos padecimientos puedan ser afrontados de manera sana, ¿sí? Que el individuo pueda desarrollarse personal y profesionalmente y que pueda contribuir a la sociedad, habla de un estado de salud mental en equilibrio, ¿sí? Y acá tenemos pilares fundamentales que intervienen, que son lo personal y lo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos individuos que estamos atravesados, ¿sí? Por la sociedad, por nuestros vínculos. Y otra cosa a tener en cuenta, no es algo lineal, es algo que va a fluctuar en el tiempo, porque nosotros podemos tener subidas y bajadas en esto de lo emocional. No siempre vamos a estar bien y no siempre vamos a estar mal, siempre y cuando estemos mal busquemos la ayuda adecuada para poder salir de ese bucle de malestar. Entonces, a tu pregunta, ¿cuándo acudimos? Cuando ese malestar no me permite desarrollarme personalmente, profesionalmente, cuando la angustia es muy grande, cuando no puedo pasar un día entero sin sentir que hay algo que opresiona el pecho, ¿sí? Cuando ya obstruye mi vida laboral. Qué difícil me pongo a pensar en detectar esto y en decir, bueno, a ver, sí, me está pasando algo, a mí me está pasando algo y me voy a dar la oportunidad de buscar una solución. Es un poco lo que digo, bueno, ¿qué se nos pasa por la cabeza cuando escuchamos por primera vez lo de ir a un psicólogo o cuando decidimos ir por primera vez a un psicólogo? Y yo lo tomo como algo, como una experiencia que me pasó, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, yo sentía un momento en el que yo tenía que tomar una decisión y no podía. Obviamente, en mi situación fue mucho más fácil porque yo fui empujado por la estudiante en psicología que estaba ahí, digamos, y me empujó, digamos, ¿no? Ya profesional ya en ese momento. Ya recibida. Ya recibida, ya, sí, ya recibida. Ya estaba haciendo prácticas. Claro. Bien, bien. Claro, bueno, a ver, me empujó. Voy. Y ya cuento como experiencia, ¿no? Voy, cuando caigo por primera vez al psicólogo, también le cuento a la gente, porque la gente dice, ¿cómo elijo? ¿Cómo sé si es psicoanálisis, si es psicoterapia? ¿Cómo sé lo que necesito? Bueno. ¿El de qué? No, justamente eso, la elección de qué hacer, ¿viste? Claro. Si psicoanálisis o psicoterapia. Yo fui al psicólogo. Ah, perfecto, tipo. No sabía con qué me iba a encontrar, no sabía. ¿Cuál era la rama? Claro, yo no sabía, nunca había ido. Iba al psicólogo y hablaba contra la pared. Porque no me respondía nada, no me decía nada. 3, 4, 5 sesiones y yo no vuelvo más. Era como hablar del espejo. No, ni al espejo. Porque ahí te veías. Claro, ahí me veía yo, digamos, sí, no, qué sé yo, no sé. La cosa que no me gustaba. No, anda. Hasta que después entendí cómo fue el proceso. Por eso digo, cuento esto, ¿por qué cuento esto? Porque mucha gente por ahí arriba dice, yo voy al psicólogo, fui una vez, 2 veces y no solucioné nada. Y a mí me pasó. Después entendí el proceso de lo que era. Y después entendí lo que yo estaba haciendo era un psicoanálisis. Después entendí, sin diván, sin nada, sentado así, cara a cara, hablando. Y después tuve la oportunidad más adelante de hacer psicoterapia y ahí entendí la diferencia de estas 2 cosas. Cuento como anécdota personal, digamos, de experiencia, por ahí de esto de decir, bueno, a ver, estas 2 ramas, digamos, estas grandes ramas, y la verdad que es una gran diferencia entre lo que es el psicoanálisis y lo que es la psicoterapia. Claro. Ahí tenemos una preguntita, justo. ¿Cuándo y cómo encontrar a un terapeuta? Sí. ¿Cuándo? Cuando hay mucha angustia, cuando hay malestar significativo, cuando siento que hay algo que no me deja avanzar, cuando hay una preocupación, hay ansiedad, hay estrés, cuando siento, nosotros los seres humanos nos cuesta mucho, y eso es un ejercicio que les propongo que lo hagan, registrar qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa, ¿sí? El autoconocimiento es algo muy importante para aprender a gestionar
las emociones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos... Bueno, después de unos desperfectos técnicos estamos de vuelta. El vivo tiene estas cosas, son cosas que pasan. Así como les decía hoy, esto de afrontar las adversidades de la vida cotidiana, bueno, algo así es enfrentarnos, no estresarnos, no ponernos nerviosos. Son cosas. Volvimos. Vamos a probar a ver si se solucionó el problema técnico que estamos teniendo con el audio. Sí, vuelvo a decir lo mismo, son cosas que pasan, así que si nos volvemos a ir es porque estamos tratando de solucionar ese problemita. Pero nos vamos del aire porque estamos acá sí, al seguimos pie del acá. cañón, digamos. Pero Sí. todo tenemos que contar. Bueno, Julio, nos quedamos por la mitad. Sí, Estabas esperando, estabas medio, tu hermano no sabía qué te iba a pasar. claro, yo estaba en esa parte donde no sabía qué me pasaba y mi hermano... ¿se escucha bien, Gino? Perfecto, Vamos, bueno. metemos, vamos. Que es como me sentí como él cuando fue la primera vez Al psicólogo. psicólogo. Nadie te está escuchando. Nadie me estaba escuchando. Bueno, chicos, son cosas que pasan y bueno, natural. Bueno, fui, me atendió el médico, empezó a ver mis dificultades que yo presentaba en ese momento, porque primeramente yo en ese caso desconocía lo que me estaba pasando y bueno, siempre al tener cualquier molestia que hacemos, vamos al médico, ¿viste? Algún Tal cual. dolor o algo así, bueno. Y en ese momento, bueno, como dije, no estaba en el país. Mi hermano me llevó al hospital. En el transcurso que estaba llegando al hospital, nada, tuve una crisis fuerte. Fue hace muchos años. Y bueno, desde ahí el médico como que hizo un diagnóstico de lo que me estaba pasando y me dice, mira, tuviste un ataque de pánico. Y ahí arrancó mi historia de cómo conocí a un psicólogo. Y arranqué mi terapia que duró prácticamente 2 años. La verdad que valoro muchísimo en ese momento el esfuerzo de mi padre porque fue muy importante el acompañamiento. Tenía creo que 2 sesiones por semana que bueno, llegaba y era por donde llegaba, no era tipo, no tenía cita. Entonces yo me iba a las 2, ponele, y decía, para ir más temprano, entonces me llamaban Claro. a mí, me llamaban a mí primero. Bueno, perfecto. Cuestión, 3 horas me clavaba. Esperando. Perdón, esperando. Esperando. Hasta que me tocaba la otra hora a mí, ¿no? Claro, sí. Vos imaginate mi papá esperando las 4 horas abajo, Que te atiendan. que me hables, atiendan y demás. Bueno, y así que bueno, mi papá me asistió en ese momento en acompañarme y bueno, fue ahí que arranqué con el tema del Ir psicólogo a terapia. y de la terapia, que la verdad que fue muy, muy bueno en ese momento y me ayudó en muchas dificultades que fui atravesando y aprendiendo y conociéndome a mí, a mi cuerpo, a mis reacciones y cómo ir dominando. ¿Y te diste de alta solo? Algo Sí, muy no, común. algo común, no, fueron Común. 2 años que, bueno, después fueron mermando las frecuencias en las que fui yendo al psicólogo. Primero eran 2 veces a la semana, después 1 a la semana, 1 al mes, y así fui Claro. llevando mi terapia y la verdad que en su momento me ayudó un montón y hoy en día también me ayuda porque a cada tanto voy a Bueno, hacer viste, mis eso también, preguntitas y demás, así que Es un tema. Yo también me di de alta solo, suele pasar, dice la psicóloga. Sí, es muy común. Yo, Después eh, vuelven, En realidad, la primera parte, cuando fui a lo que hice psicoanálisis, no me di de alta solo, sino que mi psicóloga se fue a Corrientes, yo estaba en Posadas, se fue a Corrientes y me ofreció esto de la virtualidad. No,
Claro, la terapia tipo Sí, videollamada. sí. Después cuando vinimos a vivir acá a Alem, arranqué con un psicólogo en Oberá y llegó un momento que sentí de que iba a hablar más de lo mismo. Entonces dejé de ir. Ahora creo que tengo que volver. Después de lo que pasó hoy voy a volver. De- No, pobre Gino que está ahí atrás remando en dulce de leche. Chicos, en un pero momento, son... dije, bueno, después le vamos a tener que pagar la terapia a Gino, Sí. porque pobre el pibe se la manejó haciendo No, chicos, malabares. les pido disculpas, estamos arreglando. Yo creo que ahora ya está saliendo perfecto, 10 puntos. Sí va a haber contenido, va a haber mucho Ajá. contenido después de Sí. después de esta Seguro. particularidad. Seguro que sí. Sí. Y mucho para contarle al psicólogo también. Bueno, ya que estamos, Gino, ¿vos Sí. fuiste al psicólogo? Sí, yo tuve mi experiencia en terapia. Me pareció muy loco lo que hayas dicho de por ahí buscar un psicólogo cuando uno está en una situación límite. Mi experiencia personal fue que no sé si estaba en una situación límite, pero sí estaba en un proceso de autoconocimiento. Probé varias temáticas para autoconocerme, varios espacios. Y dije, vayamos con la ciencia, vayamos con la psicología. Hice una terapia, me di cuenta una vez que empecé también que no era psicoanálisis, era una terapia cognitiva conductual, que le mando un beso a Maca, mi psicóloga. También por eso duró poco. Ya me dio el alta, a mí sí me dieron el alta. Me dijo, ya anda a tu casa, estás bien, me dijo. No sigas girando lo mismo, ¿viste? Que no pasa siempre eso, ¿no? O sea, es raro que pase que te den de alta así. Y es que todo va a depender del objetivo del tratamiento, Ah, ok. ¿sí? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Cuál es el síntoma que está teniendo el paciente? De eso va a depender mucho el alta o no, digamos, la continuidad, ¿sí? Está ¿Cuál bien. es el abordaje? ¿Sí? No es lo mismo dependiendo la orientación, ¿sí? Y dependiendo la problemática o el motivo de consulta que tenga el paciente, Está bien, sí. ¿sí? Bien, así bueno, pero yo digo, ¿hay que tocar fondo para ir? Y yo pregunto, ¿por qué vamos a esperar a tocar fondo para ir? ¿Sí? A Bueno, ver, también. antes sí era muy habitual esto de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra ya con un padecimiento que tenía que ver con un límite, ¿sí? Con algo que era tocar fondo y que la necesidad hacía que tengamos que recurrir. Hoy, por suerte, celebro que eso está cambiando, ¿sí? Y que no es necesario. ¿Por qué naturalizamos, por qué normalizamos el malestar? ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto habilitarnos y decir, no me siento bien, estoy angustiado, necesito ayuda? ¿Sí? Más allá de charlar con un amigo, una vecina, el peluquero, ¿sí? ¿Por qué esperar a tocar fondo? ¿Por qué esperar a vivir en malestar o con angustia? No es necesario. ¿Sí? Podemos acudir a trabajar en nuestro autoconocimiento, en reforzar cuestiones que por ahí sentimos que nos hacen falta para afrontar el día a día. ¿Sí? Está bueno. Julio. ¿De experiencia? Claro, en la peluquería habrás escuchado un montón de A cosas. ver, hace muchos años que estoy en ese rubro, que la verdad que me encanta. Me encanta compartir, ser humano en realidad, en esa parte que me gusta un montón, aparte de mi trabajo y lo que hago, es ser humano. Ser humano va más allá a veces de que solo la atienda, ¿viste? Sí. Porque muchas veces buscan como su espacio para charlar, aparte de ponerse bellas o bellos, buscan ese espacio como de relajación, en el cual surgen muchas charlas. Como que se sueltan, ¿no? Y Se sueltan. agarran confianza, Sí, digamos. no, y a todo eso siempre hay una parte de eso que bueno, se relaja, ¿viste? La persona también por el tratamiento que va a hacerse. Y nada, al llevar mucho tiempo, me pasa mucho más con las mujeres que con los hombres, pero por el tema del tratamiento que lleva muchas horas. Y en ese momento, bueno, charlamos siempre entre medio de un mate y demás. Y muchas veces me ha pasado que bueno, obviamente siempre te depositan la confianza y uno es confidente de esa confianza
Así que eso es lo bueno y es lo que te hace, digamos, que las charlas siempre que vuelva la cliente sea constante, tipo de continuar. ¿Te acordás del tema que te conté? Bueno, como que Sí. sigue reproduciendo eso y bueno, desde esa parte vamos... Me parece que es un espacio que habilita la escucha, digamos. claro, que habilita la escucha y Sí. que usan muchas Sí, veces de sí, contención. sí. El otro día hablaba con mi esteticista, que de paso le mando un saludito a Carla, y hablábamos de esto, digamos, de que la peluquería, la estética, las manicuras, que también le mando un saludito a la mía, son espacios donde las personas se habilitan muchas veces a hablar de lo que les pasa, ¿sí? Y a veces detrás sí hay una persona empática, una persona que escucha, una persona que tiene tacto, y a veces no, Claro. ¿sí? Entonces, a eso es a lo que voy cuando se cortó, que no sé si se llegó a escuchar esto de siempre que una persona se encuentra en un estado de malestar significativo y que quizás el otro, como Julio, como cualquier otra persona que no tenga que ver con lo profesional abordando la salud mental, poder hacer esta sugerencia de acudir a un profesional matriculado, de poder encontrar un espacio más allá de la escucha donde se le puedan brindar herramientas. Claro. ¿Sí? Y digo, ¿qué le dirías? Porque seguramente que hay muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo y por ahí no se animan a empezar. O sea, están pensando o en algún momento pensaron en la posibilidad, che, ¿qué onda? O sea, voy, no voy, pero, o sea, pero está ahí en la duda y no se anima. Y yo les diría que nadie es el mismo después de pasar por un espacio terapéutico, ¿sí? No es el mismo. Ya sea psicoanalítico, psicoterapia, no importa cuál sea la orientación, ¿sí? Nadie es el mismo después de pasar por un proceso de encontrarse con uno mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué priorizar el malestar? ¿Por qué dar lugar a sostener un malestar cuando yo ya me volví, digamos, consciente de ese malestar, donde yo ya puedo registrar que tengo un malestar? Hoy por hoy hay mucha información que nos indica me siento identificado con esto, con aquello, con lo otro. La tecnología nos da mucha información, entonces hoy es como más difícil hacernos los distraídos con lo que nos pasa. Claro. ¿Sí? Entonces, Ha avanzado un montón. sí, y eso es bueno, pero tenemos que utilizarlo a nuestro favor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una sola vida para disfrutarla. Podemos decidir, ¿sí?, vivir en malestar, vivir en conflicto con nosotros mismos y con nuestro entorno, o tratar de que ese vivir sea una construcción de lo que nosotros queremos, de la felicidad, porque la felicidad no es un estado pleno que tenemos todo el tiempo, ¿sí? Es una construcción y de eso, bueno, lo hablaremos en otro programa. Hay muchos, sí, hay muchas cosas que... Desarrollar. Hay mucho por desarrollar, sí, y por eso, y una de las cosas que pasan es esto de que todavía existen mitos dentro de la psicología. De hecho nos pasó, habíamos lanzado un buzón de preguntas, digamos, en las redes previo al programa, y nos pasó de, bueno, hacer una pregunta y que la gente responda. Y a mí me sorprendió, por un lado, pero por otro lado no. O sea, tuvimos más de 120 interacciones en esa cajita, pero solamente 5 personas respondieron. Y ahí eso también habla un poco del miedo, de qué digo, qué no digo, no porque, y primero que, como dice la placa al principio del programa, nosotros no vamos a hablar absolutamente nada, esto es todo lo que digamos acá es digamos, ejemplificado, pero sin decir ningún tipo de nombre ni de nada, sino que lo que hacemos es tratar de transmitir cuestiones reales que pasan, que nos pasan a todos. Por eso yo abiertamente cuento mi experiencia y tengo mucho más todavía para contar. Pero bueno, como para romper esta parte, digamos, por ahí dura, por ahí seria, digamos, el programa, Gino, tenemos un videíto para compartir, como para ir rompiendo, ¿no?, esto de los mitos y vamos a hablar un poquito sobre algo en específico. ¿Sí? Bueno, sí, a ver,
por ahí retomar esto que decías. Ayer también me hicieron el mismo comentario, ¿sí? De que por ahí no comentan en la cajita de preguntas o en esas inquietudes que nosotros planteamos, que también es material para nosotros, nos sirve Claro. muchísimo para guiarnos también un poco de qué quieren que hablemos, qué quieren escuchar, ¿sí? Para trabajar esto cotidiano de lo que nos pasa a cualquier ser humano. No se trata de revelar identidades ni de ver de quién estamos hablando, no se trata de eso, se trata de que la experiencia de uno sirva para otro, porque Claro. por ahí hay alguien que está escuchando y que lo que te pasó a vos también le pasó a él. Justamente iba a decir coincidencias de cosas Sí. que hemos vivido y que Sí. estamos contando y nada, que Sí. sean coincidencias de Sí. otras personas. A ver, en mi caso, pues también como vos trabajamos con personas Sí. y muchas veces vamos a tener coincidencias, pero no justamente estamos hablando de alguien determinado, sino que en sí va a haber esa coincidencia Sí. en Sí. la charla que No tengamos. se Sí, trata sí. de identidades, sí, acá no existen las identidades. Ve- Así que ahora vamos a nuestro videito. Dale, a ver. ¿Estás con el psicólogo? ¿Vas al psicólogo vos? Sí, voy al psicólogo. ¿Por qué se ríe? Mamita querida. Qué increíble. Ustedes de verdad no te pones frente al espejo y decís, tengo una mujer bárbara, tengo mis 2 hijos bárbaros, soy conductor, relato los partidos bárbaros. ¿Qué más querés? Que sentarte al psicólogo y ¿qué le decís? ¿Qué te falta, ves? ¿Qué te pasa? se desmarca. A ver, explícame, a vos. Estás muy mal. No, yo estoy mal y vos vas al psicólogo. ¿Y cómo yo estoy mal? Vos estás mal, con todo lo que tenés a tu alcance, así, Pero- un abanico de cosas. ¿Qué más querés? ¿Sabés qué boleo? Mirá si en Corral de Gusto a mi mamá le llegaba a decir, mami, primero que no se sabía que era un psicólogo, no había. Le llegaba a decir, mami, no estoy bien, quiero ir de un señor a charlar. Un boleo en el culo me daban. Anda a estudiar, vago. Anda a estudiar y anda a jugar. ¿Por qué estamos A ver, me encantó esto. Gracias Miriam, me lo mandó una seguidora, una queridísima. Bueno, a ver, disculpa, de esto se trata, ¿no? De que nuestros seguidores puedan compartirnos cosas, situaciones y que nosotros podamos charlar acá. Y esto fue, bueno, gracias a Miriam que nos abrió, digamos, esta partecita que está Que buenísima. justamente se había lanzado la temática del programa Ajá, sí, y sí, vio sí. justo el reel y te lo pasó. Sí, y a ver, esto, ¿sí? Que decía Ruggeri, antes, ¿sí? Decirle a papá, a mamá, quiero ir al psicólogo, era algo que no era concebido, ¿sí? Andá a trabajar, a lavar los platos y se te pasa, Se te pasa. lo Claro, que sí. tengas, ¿sí? ¿Querés? Agarro el cinto y se te pasa cualquier cosa. Claro. Ahí ¿querés llorar? Vas a llorar. Fíjate querés el llorar en psicólogo serio? Y te mostraba el cinto acá. ¿Vos querés llorar Bueno, en serio? No, De- la chinela voladora. De hecho, muchos padres hasta el día de hoy dicen, a ver, yo te crié con el cinto y ese fue el psicólogo, o con la chancleta, o con lo que sea, ese fue el psicólogo y anduviste re bien. Bueno, pero yo no estoy tan loco. Sí, después aparecen los traumas, las repeticiones y etcétera, Claro, etcétera. va pasando de generación en generación. Exactamente. Entonces, esto sí es para marcar un poco la cuestión de los mitos acerca de ir al psicólogo, sí, de antes había mucha dificultad para llegar a este espacio. ¿Sí? Llegar a este espacio era ya abordado desde la locura. Inicialmente, el abordaje de la psicología estaba asociada a la locura. ¿Sí? Eso es algo que se fue desprendiendo. De hecho, con la ley de salud mental, la idea de la eliminación de los manicomios, de que el paciente pueda ser sostenido por una red vincular, que lamentablemente no muchas veces eso sucede, a veces a la familia le cuesta sostener a un paciente que tiene una patología psiquiátrica. Entonces, eso ha cambiado mucho. La gente hoy se habilita un montón y por suerte la gente adulta también. Antes la gente adulta no llegaba a este contexto terapéutico, ¿sí? Y hoy
Los médicos también se habilitaron mucho a mandarnos pacientes, a sugerir al paciente, decir, así como vos, Julio, Como a mí me pasó sí, justamente. que te encontrás con decir, esta persona necesita otro tipo de escucha y herramientas. Que antes capaz te medicaba, ¿no? Antes el médico capaz te medicaba. Claro, digo, para quizás no... a veces pasa todavía que los pacientes comentan esto de, bueno, el médico me dio un ansiolítico porque no puedo dormir. Es muy común, sí, pero Tapan un cuadro. exactamente ahí está el punto, digamos, que la pastillita mágica sí estabiliza, sí, pero eso va a seguir estando por detrás. ¿Sí? Y los médicos hoy por hoy, la gente también va mucho al médico clínico a comentar que se siente mal, cuáles son sus padecimientos, y el médico hace esta detección de decir, a ver, vos no necesitas hacer un recorrido por el cardiólogo, por el neurólogo, por el kinesiólogo, vos lo que necesitas es ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Bueno, he tenido una charla, siempre tengo una charla con un médico conocido y siempre salen estas cuestiones o temas y justamente hablábamos de situaciones así que mucha gente pasa mucho también en las colonias que no tienen conocimiento o llega a esta información que muchos en ciudades tenemos con respecto a que van por síntomas que le está el cuerpo, lo que dijiste la otra vez. Lo que la boca calla, el cuerpo habla. Esa es una Exacto. frase que la van a Sí, escuchar mucho. muy transitada y bueno, cuestión que se presentaba al médico por un problema que tenía de periodo, hablo así. Ujú. Y bueno, cuestión que se adelantaba o pasaba mucho tiempo y no sabía por qué, pero venía más por la parte que le iba pasando psicológica, emocional y bueno, a eso como que, a ver, no puedo explicar mucho porque no tengo el conocimiento de esa parte, Claro. ¿no? Sí. Sí. Pero justamente me contaba esa experiencia de que la gente va mucho al médico a veces para hacer terapia también y bueno, y justamente él me decía como que, mira, fíjate lo que No, dice, necesitas. van al médico buscando la solución y por ahí después van al psicólogo y también buscan lo mismo, digamos, ¿no? Buscan esa pastillita Claro, o sea, mágica. o de sentirte mal y decir, bueno, me voy al psicólogo, hoy por ejemplo, me Hoy. voy al psicólogo y digo, sin tener conocimiento, ¿no? Y le digo, hola Loli, mirá, me pasa esto, me siento mal, ¿tenés una pastilla para darme? O sea, no es que quiero hacer obviamente Loli ahí va a interceder y va a decir, bueno, no Julio, no va por ahí y me va a hacer la introducción de cómo proceder a lo que me está pasando. Pero muchas veces la gente quiere la solución rápida o el camino rápido. Y Sí. muchas veces Y eso no pasa. tenemos que afrontar a ese camino con todo lo que cuesta o lo que implique. Sí. Me parece que también llega un momento que empezás a hablar de cosas que por ahí te imaginabas que ibas a hablar, estando ahí. Otro de los mitos es que dicen bueno, que te llenan la cabeza. Que vos vas al psicólogo pero te llenan la cabeza. Y depende. Lo que pasa es que muchas veces cuando la persona trabaja en sí mismo, en su autoconocimiento, en empezar a detectar qué cosas no están tan bien o a dar cuenta de que el problema quizás no era la persona, sino su entorno, ¿sí? No siempre el problema es la persona, no siempre el malestar que tiene la persona depende únicamente de la persona. Muchas veces tiene que ver con el entorno también, que son varias temáticas y problemáticas que vamos a ir trabajando, pero cuando sale ese mensaje, te llenan la cabeza, tiene que ver con que quizás el otro aprendió a poner un límite, aprendió a decir no es por acá, esto no me gusta, ¿sí? A ver, a ponerse primero, ¿sí? A trabajar en su prioridad. amor propio, a ser prioridad. Entonces, al otro eso genera una modificación en Una lo molestia. vincular, claro, y no le conviene, Claro. ¿sí? Y después otro de los mitos, y como para cerrar con el tercer mito, dice que es caro y no sirve para nada.
Y ahí hay un dilema, primero depende de qué es caro y qué es barato, ¿sí? Si para vos es caro ir al psicólogo, pero no es caro comerte una hamburguesa el fin de semana, consumir drogas, alcohol, algo que te saque de ese malestar, pasarte todo el fin de semana encerrado mirando Netflix, ¿sí? Y después vivir angustiado, ¿sí? Y no pagar la terapia porque es cara, lo caro no es la terapia, digamos, lo caro es el precio a pagar por no ir a terapia, ¿sí? Claro. Porque vos no estás pagando por la terapia, vos estás pagando por lo que sucede adentro de la terapia, y eso es lo importante. Y eso es animarse a descubrir dentro de la terapia y a tener lo que hablaba Gino, ¿no? Esto del autoconocimiento. Yo creo que es una cuestión de animarse hay que probar y vivir la experiencia, y como bien vos dijiste hoy, nadie sale igual luego de una terapia, pero no de una sesión, luego de un proceso digamos, X de una terapia. Eso lo hablo porque me pasó a mí. Yo no soy el mismo después de haber hecho psicoanálisis y después de haber hecho psicoterapia, no soy el mismo, y eso, bueno, ya varios me lo dijeron y yo también me di cuenta porque obviamente que es así. Como que te vas sintiendo mejor, creería. Sí, te vas sintiendo mejor. Incluso a mí el psicoanálisis me ayudó para hoy analizar, o sea, hoy analizo muchas cosas. Me dio la herramienta a mí de poder analizar distintas situaciones y decir, bueno, a ver, es por acá, es por allá, por acá sí, por acá no. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo lo puedo llegar a gestionar para solucionarlo o no? Después, obviamente, hubieron momentos en los que, por eso después fui a terapia, de que había cosas que no las podía solucionar, que me sobrepasaban. Entonces, respondiendo a la pregunta que pusimos ahí hoy en las historias, fue el psicólogo para locos o para valientes, ¿sí? La temática que propusimos para el primer encuentro. Y llegamos a la conclusión de que es para valientes, ¿sí? Porque la valentía de enfrentarse a uno mismo, ¿sí? A los padecimientos, al malestar, a lo que hace daño, es un acto de valentía, ¿sí? Sería cobarde no enfrentarlos, ¿sí? Y no tiene que ver con una cuestión de locura o no locura, porque ¿quién está del todo cuerda en todo caso, no? Sí, no, a ver, hay otra cosa de lo que vos estás diciendo, que también mucha gente por ahí no lo sabe, debería saberlo. Ustedes los psicólogos también hacen terapia. Ustedes los psicólogos. O sea, necesitan de hacerlo. Sí, ¿sí? Nosotros hacemos terapia. Yo creo que sí, son humanos, Sí, como sí, todos. sí. Y yo creo que esa parte sí. Sí, sí. Tanto en la carrera también. Sí, a ver, a nosotros desde que iniciamos la carrera nos dicen que tenemos que hacer terapia, que tenemos que hacer contacto con ese espacio para ir encontrándonos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con seres humanos, sí, vamos a trabajar con las cabezas del otro, y eso nosotros tenemos que estar bien, ¿sí? Para no llevar a ese espacio cuestiones personales que tenemos que saber separar. Bien, yo te digo, como para ir, digamos, como para ir cerrando, ¿es un síntoma de debilidad ir al psicólogo? No es un síntoma de debilidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué quedarnos en el lugar del malestar? ¿Sí? ¿Y por qué? Yo creo que tiene que ver con una imposición social esto de sentirse vulnerable yo creo que es más de valientes que de débiles. Está bien. Entonces, bueno, y este espacio nace para eso. Este espacio nace, digamos, justamente para hablar de lo que nos pasa, para que podamos hablar y que nuestros seguidores y los que se vayan sumando programa tras programa puedan compartir sus ideas, de qué quieren que hablemos, qué podemos transmitir. Que nos hagan sugerencias Sugerencias, que se animen a interactuar con nosotros en las redes. La identidad de los que comenten no la vamos a develar jamás, no es esa la idea es que podamos compartir experiencias siempre, y vuelvo a aclarar sin dar nombres, es compartir experiencias y que podamos entre todos aprender
animarnos a hacer a este camino, ¿no? ¿Sí? Sin miedo, sin nada. Sin miedo. Bueno, antes de hacer un cierre, quiero agradecer a mis amigos, a mi familia, por acompañarme, por estar presente mandando mensajitos, que nos estuvieron acompañando en todo lo que fue la previa, dándonos aliento para próximos programas, dándonos temáticas. Así que bueno, gracias a todos. No nombro porque son muchos, pero Angie, le mandaba una nomás, ¿viste? No, es más, justamente por eso les había dicho, hay mensajes. Angie personalmente dice: hola chicos, muchos éxitos en este primer programa. Saludos a mi amigo hermano Julio, te amo. Respecto al tema, el psicólogo es la mejor opción siempre, sobre todo por encontrar paz mental, hablar sin prejuicios, sin miedos y encontrar confort en un profesional. También esto nos están viendo desde la facultad. Ay, qué bueno, qué Wow, lindo. qué copado. Dice Qué copado. que saludos desde la Cuenca, dicen. Sus alumnos de segundo año con el profe Trujillo. Ay, Nos qué están lindo, viendo gracias. desde la Cuenca del Plata. También tenemos otro mensaje que dice: gracias por acercar el consultorio a casa a la gente que aún sigue diciendo: ¿para qué voy a pagarle a alguien que me escuche? ¿No tienen amigos? Genios Loli, colega, abrazo. Soy Melody. Bueno, Besito, Melody. Esos son los mensajes. La verdad que ya también como para ir cerrando, hay que agradecer mucho a nuestros amigos. Hemos recibido muchos mensajes, por eso también como Julio no voy a saludar a ninguno en especial, sino que agradecer a todos por este mensaje de apoyo, de bueno, pum, vamos para adelante. Incluso, bueno, un mensaje que recibí de una persona que me dice: a ver, ¿de qué se trata Consultorio Abierto? Bueno, contamos hoy de qué se trata. Es esta la idea, este aporte a la comunidad que queremos hacerlo de este humilde espacio y bueno, que sentirnos parte y agradecer a todos, a la familia, a los amigos, a todos, los colegas, etcétera. Bueno, reiterar eso, sí, gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos impulsaron, los que celebraron esto junto a nosotros. La verdad que estoy emocionada, es un espacio en el que puedo desplegar y aportar un granito de arena sobre la salud mental y para mí esto es importantísimo y como dije hoy, a donde puedo sembrar algo, aunque sea chiquitito, yo ya gané. Así que nos vemos en el próximo programa. Nos vemos ¿Sí? el próximo jueves. En Consultorio Abierto. Chau, chau. Chau, chau. Bienvenidos a Consultorio Abierto, un espacio donde las emociones encuentran su voz. Consultorio Abierto. Porque en este consultorio lo más importante soy